¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a conversar con una persona que ha sido instrumental, como se dice en el léxico literario, para un montón de las cosas que han pasado, algunas que han resultado extraordinariamente bien, otras que han resultado extraordinariamente mal. Vamos a hablar con el abogado Fernando Atria, estuviste en el Consejo y estuviste en la Convención, sí. Para cambiar una nueva Constitución. Eres abogado profesor de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Atria. Siempre un agrado venir a conversar contigo. Una de las cosas que es interesante que yo pregunto cuando estamos empezando una nueva temporada es, a ver, ¿cambió algo desde el año pasado a este año como para que alguien diga, mira, hay que fijarse en ese puntito o esa cosita? O sea, yo supongo que si hubo algún marzo en las últimas décadas en la cual esa pregunta se respondía sola, claro. es este, ¿no? Y claro, no estoy hablando de lo que algún expresidente habría llamado la hojarasca, ¿no? Ajá. Sino del orden mundial. O sea, estamos entrando, el mundo, no Chile, el mundo está entrando en un terreno desconocido con lo que ha estado pasando, no en el último año, en las últimas 2 o 3 semanas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? No, Sí. yo creo que es una cuestión cuyas consecuencias son totalmente impredecibles. Sí, ahora es interesante lo que planteas porque en Chile, en un porcentaje nada despreciable, como que se mira así como algo que pasa allá. Lo que ocurre en el mundo, tú lo ves en las noticias y Claro. todo, pero no se asocia un vínculo con lo que está Claro, pasando claro. con Estados nosotros. Unidos le puede poner aranceles a China, a México y a Canadá, pero ¿cómo le va a poner aranceles al cobre? Cobre, claro. No. Y pasó. Bueno, Bueno, ¿cuáles son las cosas que a ti más te llama la atención o más te preocupan de toda esta situación? Porque una cosa que yo vengo diciendo hace mucho rato es que es como lo decía el filósofo francés Jacques Ellul, que un instrumento demanda su uso. Entonces él decía, hay que parar y no creer de que porque yo tengo bombas nucleares y tú también nos vamos a netear. No, lo que pasa es que tenemos la posibilidad de destruir el mundo 6 veces más. Y hoy día está la cosa muy encarajinada y con una nueva cosa que yo creo que te va a interesar en términos epocales, de que las ideologías cada vez pesan más y pesa más el poder, el personaje cada vez con pesan poder. cada vez pesan menos la ideología. Perdón, la ideología pesa menos y pesa más el poder. La búsqueda de poder, el sentarse casi como... Bueno, básicamente, cada vez es en la Edad más, Media casi. es como cada vez más no desfachatado, porque eso es un juicio moral, es cada vez más explícito la apelación al solo poder. Sí. Y eso, claro, eso es bien problemático para los chicos, ¿no? Es decir, uno podrá haber dicho, y de hecho en parte era verdad, que, no sé, cuando Estados Unidos fue a Irak, no le importaba mucho salvar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein y crear una democracia occidental. Lo que le interesaba era el petróleo. Sí. Pero tenían una pretensión de que no lo hacían solamente por eso. Y esa pretensión permitía pedirles cuentas después. O sea, ustedes declararon que esta era su pretensión, ¿qué es lo que pasó? Hoy día no, hoy día ya esa pretensión desaparece. Y ahora nosotros nos interesan las tierras raras de Ucrania, y entonces si nosotros vamos a apoyar a Ucrania, tienen que pagarnos en tierras raras, ¿no? O sea, de una manera totalmente desembosada, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos poder nomás, porque somos los poderosos. Ahora, ese poder se ha de alguna manera, no te digo que se ha ido nivelando, pero por lo menos ya tú tienes muchos países que tienen que el peso de sus palabras o de las cosas que van a decir, hay que tener cuidado con lo que dicen, porque tienen la industria militar para poder hacerlo. Bueno, yo también diría que en una cierta, por así decirlo, ironía psicológica, cuando el poderoso se ve obligado a apelar solamente a su poder, bueno, es cuando es menos poderoso, Claro, cuando se sabe amenazado en su poder. Y yo creo que esa es la situación de Estados Unidos. Y lo que creo que es más preocupante, no sé si lo más preocupante, porque hay muchas otras cosas muy preocupantes, pero lo que es preocupante
es el hecho de que, bueno, Trump fue elegido, ¿no? Y fue elegido sobre la base, y yo creo que en eso hay ciertas cuestiones que uno puede, líneas que trazar comunes, sobre una base de una campaña cuya finalidad fue impugnar, despreciar todas las condiciones de la política democrática. O sea, partiendo por la toma del Capitolio, desde luego. O sea, Sí. pero Y sobre todo lo que se había avanzado en lo que era la coordinación de distintos países en determinadas materias, lo que desde las bueno, desde Naciones luego, Unidas todo el orden de la Segunda Guerra Mundial se descansaba sí. en esta alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa, que ahora se acabó. Y ahora estamos viendo que se está conformando una especie de eje Washington-Moscú. Sí. No, Bueno, es que por eso yo te insistía en la variable de que la ideología prácticamente no importa. Hoy día tú dices Rusia y en una de esas, si le preguntas a 100 personas, todos dicen, la Unión Soviética, ahí están los comunistas. Los comunistas sacan al 5% de los votos. Sí. O sea, para los efectos prácticos, Putin es, qué sé yo, más derechista que Trump a veces. Sí, es la apelación explícita al solo autointerés. Exacto. Y eso hace una forma de convivencia en la cual, o sea, en la cual esa apelación es aceptada, es razonable. O sea, a mí no me interesa, tú no me interesas, a mí no me interesa lo que yo puedo sacar de ti, ¿no? O sea, si esa es la manera en que nos relacionamos, bueno, es una forma mucho más fáctica, mucho más brutal de relación. Y un país como Chile, ¿cómo entra en toda esta situación? Más aún cuando tú todavía no tienes, pero precisamente delineado cómo va a ser la institucionalidad nuestra dentro de poco tiempo. Trataron de hacerlo con 2 procesos y no resultó. Chile es un país pequeño en este sentido, o sea, la verdad es que tiene bien poco que influir en lo que está pasando en el mundo, más bien tiene que buscar la manera de acomodarse a eso, ¿no? Y claro, nosotros no estamos en las mejores condiciones. Yo creo que este país, Chile está en una situación en que un discurso de desprecio a las condiciones del diálogo democrático tiene, creo yo, espacio para crecer. Lo hemos visto en el caso de la ultraderecha en Chile, ¿no? Desafortunadamente no tenemos una derecha como la alemana, ¿no? Yo escuché a Metz, al próximo canciller alemán de derecha, de la CDU, decir: yo estoy horrorizado por lo que está haciendo Milei en Argentina. Lamentablemente nosotros no tenemos una derecha de ese tipo. Nosotros tenemos una derecha que siente el atractivo de la ultraderecha, y entonces esa campaña que se ha mostrado, por otra parte, exitosa en el caso de Trump, de tratar de conectar con un sentimiento de distancia de la sociedad frente a la política institucional por la vía de despotricar. Sí, ahora hay gente en la derecha que ha reparado un poco en lo que tú estás diciendo. Yo escuché y he entrevistado, por ejemplo, a Iván Moreira, que es una persona que entiende y por lo tanto plantea las diferencias que hay entre las distintas derechas, cosa que no necesariamente incluso pasa con las izquierdas, digamos. No, por cierto, yo no estoy diciendo que no haya nadie en la derecha que no tenga una posición más o menos parecida a la del futuro canciller alemán, pero no es la posición dominante en la derecha y no es, creo yo, los términos en que se va a plantear la discusión presidencial. Ojalá que lo sea. Ojalá que lo sea, que la derecha se dé cuenta que el camino de la ultraderecha es un camino que es nefasto para Chile. Ahora, ya se han presentado algunas personas como potenciales candidatas, a Evelyn Matei. Me imagino que va a aparecer alguien más. No sé si la democracia cristiana va a llevar a alguien o no. Pero tú tienes, bueno, Jadwe en un momento dado también lo propusieron. Y la pregunta es, ¿cómo se genera coaliciones hoy día? Porque no vas a ganar un partido solo ya. No. El último que lo hizo fue Eduardo Frei Montalva y Hace eso tiempo ya. harto tiempo. Hoy día, o tú ganas con una coalición o no. No, yo creo que esa es una cuestión extraordinariamente importante. Y yo creo que en la discusión, digamos, si uno mira para atrás, lo que hemos visto son coaliciones
digamos, en los últimos 15 años, pensando fundamentalmente en la nueva mayoría. Son coaliciones que se arman para la elección, que en ese caso fue exitosa, pero que no tienen lo que los abogados llaman affectio societatis, ¿no? O sea, que más allá de haber ido juntos a la elección, no hay mucha unidad de propósito, ¿no? De hecho, no leímos el programa y cosas de ese tipo. Sí. Yo creo que eso es lo que uno debería, pensando en la discusión presidencial que viene, eso es lo que uno debería pensar. ¿Cómo conformar una coalición que pueda proyectarse? ¿Y tú crees que puede? ¿Que, bueno, que hay ánimo societatis de ese tipo? Es que sí, yo creo, no creo que lo haya hoy, en el sentido de ya hagámoslo, estamos todos felices. No, pero creo que se puede, si uno se lo pone como objetivo, es posible construirlo. Que sea posible no quiere decir que es necesario que va a resultar, pero que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo diría, por ejemplo, que es fundamental para lo que viene, pensando desde el Frente Amplio, donde yo estoy, en que la transformación que el Frente Amplio siempre ha dicho que es fundamental para Chile, y que lo sigue pensando, creo yo, no es algo que va a ocurrir con una fecha determinada, no es algo que va a ocurrir en un mes o en un día, es un proceso, ¿no? Y entonces que uno tiene que pensarlo así. Es necesario, es una transformación cuya condición básica de realización es que sea mayoritaria. Y para que sea mayoritaria, como tú lo dices, es necesario que eso supone una coalición lo más amplia posible. ¿Y cómo se construye una coalición? Claro, una posibilidad de hacerlo, por así decirlo, bueno, todos nosotros estamos a este lado, vamos a ir a primarias, el que gana, gana, y bueno, todos los demás apoyan. Sí, y algunos no leen el programa. La otra es, esa transformación que tiene distintas dimensiones, busquemos cuál es la parte, el aspecto de esa transformación en la cual todos podemos converger ahora. Y si todos convergemos, cada uno puede asumir ese programa como propio, como el programa de uno. Y cuando terminemos, cuando venga la siguiente, veremos cuál es la dimensión de la transformación que es común entonces. Y así sucede. No tiene mucho sentido actualizar todos los conflictos y preguntarnos cuál es el máximo que queremos. El máximo que queremos es X, pero el máximo que tú quieres no es X, es ligeramente distinto, entonces no podemos estar de acuerdo. No, vamos paso a paso. Yo creo que esa es la única manera en que uno puede pensar una coalición de mediano o largo plazo. ¿Qué tanto daño, Fernando Atria, para ese tipo de idea, de una coalición, racional, llamémoslo así, qué tanto daño ha generado las distintas cosas que han pasado durante el gobierno del Frente Amplio? Toda la situación de los convenios, todos los problemas que hemos visto una y otra vez, incluso con discusiones bastante serias al interior. Pero, ¿qué tanto sientes tú que el Frente Amplio, con su experiencia en el gobierno, qué tanto, de alguna manera, es capaz de que la gente empatice con eso? Espérame, es que aquí hay dos cosas. Una es que yo creo que desde ese punto de vista, este ha sido un gobierno que no ha sido particularmente problemático. O sea, no tenemos nada parecido a los conflictos internos a la nueva mayoría durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y claro, ha habido problemas que se están investigando, acciones ilegales, casos de corrupción, aparentemente corrupción, que tendrán que decidir los tribunales, etcétera, y eso está investigándose. Yo no creo que nada de eso haya afectado. Yo creo que, al contrario, yo creo que este gobierno sí puede ser visto como uno que cambia los términos para hacer más fácil, ¿no?, o más probable una discusión en términos de una coalición de más mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando un grupo político como el Frente Amplio surge, necesita hacerse espacio. Y al hacerse espacio, por supuesto, afecta al espacio que ocupan otros, ¿no? Y esa relación, por supuesto, que es conflictiva. Entonces, evidentemente, el surgimiento del Frente Amplio suscitó problemas, conflictos, dimes y diretes, por así decirlo. No solamente ideológicos, sino que además etarios. Sí, por cierto. Eso es muy importante. Totalmente. Y esa es una cuestión bien importante de la cual el Frente Amplio tiene que desentenderse totalmente, esa caracterización etaria. Pero fundamentalmente, el Partido Socialista vio la emergencia del Frente Amplio como una amenaza. Y el Frente Amplio, sí, surgía para amenazarlo. Y entonces esa relación fue una relación muy conflictiva, muy problemática en sus inicios. Ahora, sin embargo, el Frente Amplio y el Partido Socialista, el Frente Amplio y el llamado socialismo democrático, ¿no? Sí.
tienen la experiencia de haber sostenido conjuntamente un gobierno. Y esa experiencia que no tenían antes, bueno, eso sí es un activo político importante. Porque construyendo sobre esa experiencia, la experiencia de haber sostenido un gobierno en conjunto, un gobierno que a pesar de todo lo que se dice y considerando las circunstancias en las cuales debió gobernar, yo creo que es un gobierno relativamente exitoso, bueno, eso facilita una conversación distinta. Una conversación en que ya el foco no esté puesto en lo que tú dijiste o hiciste el año 2014, etcétera, sino en nuestra experiencia común de sostener este gobierno que, dicho sea de paso, descansa en lo que probablemente, en lo que es la coalición más amplia de los últimos 30 años de la política chilena. Sí, pero tú ves al mismo tiempo que todo lo que podríamos llamar como la centroizquierda, ¿a quién corre a pedir que venga de vuelta? Es a Michelle Bachelet, que es el emblema de lo que eran las coaliciones, las últimas coaliciones antiguas, grandes, como la nueva mayoría. Y que no estaba metida todavía la variante etaria. Para que la gente lo entienda, esto de que se descalifique por edad a las personas como competentes para poder generar un gobierno. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves bueno, esa por discusión? eso yo he dicho que, en mi opinión, y esto es una discusión que por supuesto me excede a mí, pero en la cual yo tengo una opinión, yo creo que el Frente Amplio debería tomar la iniciativa y levantar la candidatura de Michelle Bachelet. Yo estoy en tus palabras, que no son las más gratas, entre los que corren. Precisamente por lo que estamos hablando, porque sería una manera del Frente Amplio de decir, mire, de dar cuenta, de hacer explícito el hecho de que no estamos en 2014, 2015, estamos en un momento distinto de la política en que lo importante ya no es afirmar la identidad propia como grupo emergente, sino construir en conjunto una coalición que pueda ser el sostén de un proceso transformador de largo plazo. ¿Y qué viabilidad existe de que el Frente Amplio levante la candidatura de Michelle Bachelet? Bueno, es una decisión que el Frente Amplio no ha tomado. El Frente Amplio decidió efectivamente hacia fines del año pasado, en un comité central que tuvo en noviembre, creo que fue, que iba a levantar un candidato propio. Yo creo que ese candidato propio debería ser la expresidenta. No es una posición, digamos, que la presidenta es una candidata aceptable para el Frente Amplio. Yo creo que es una candidata que el Frente Amplio podría asumir. Yo creo que es una cuestión bastante extendida dentro del Frente Amplio. Eso es una de las razones por las cuales creo que ella tiene esa posición, que puede ser asumida como una candidata propia por todos los que podrían concurrir a una coalición amplia. Otra cosa es que tomara la iniciativa y lo hiciera el Frente Amplio. Eso creo, hay distintas posiciones al respecto, pero esto es parte de una discusión que está ocurriendo y entonces la cuestión es, ¿cuál es el punto de vista? ¿Cuáles son las consideraciones que son relevantes para tomar esa decisión? En esta discusión, ¿qué es lo que importa? Y yo creo, pensando desde el punto de vista del Frente Amplio, yo creo lo importante no es qué es lo que le conviene al Frente Amplio, ya no es qué es lo que le conviene al Frente Amplio, lo importante es cómo asegurar o cómo contribuir de la manera más eficaz posible a la construcción de una coalición que pueda sostener ese proyecto transformador que el Frente Amplio defiende, pero que no es solo del Frente Amplio, en el mediano y largo plazo. Ahora, lo que tú estás diciendo es bien interesante, pero al mismo tiempo es una cosa que no, a ver, es totalmente discrepante con algunas cosas que se han dicho, digamos, toda la crítica que hubo del Frente Amplio cuando estaba creciendo sobre respecto a los 30 años y todo el asunto de acá allá, parece bastante alejado de pedirle a Michelle Bachelet que suba. Es que no, yo sería un poco más matizado. Yo creo que el Frente Amplio surgió con una crítica que tenía aspectos que deben ser corregidos, creo yo, que fueron exagerados en su momento, pero que un núcleo tenía un sentido y tenía razón. Una crítica dirigida fundamentalmente a la concertación. Esa crítica es una crítica más o menos parecida a la que significó, o es parecido a lo que significó la nueva mayoría respecto de la concertación, ¿no? Y de hecho, cuando se trata no de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, en que el énfasis está en cómo ahora dicen esto, si antes criticaban,
sino cuando el énfasis estaba en otra parte, el discurso de quienes se oponen al Frente Amplio era, ay, toda la concertación renunció completamente a su obra, ¿no? Y se convenció. ¿Por qué? Porque la nueva mayoría fue un gobierno que intentó introducir un cambio de dirección en la evolución política chilena. Ese cambio de dirección es un cambio de dirección que va en la misma dirección de la transformación que el Frente Amplio busca. Claro, eso no significó, y eso por distintas razones, entre otras por la necesidad de hacerse un espacio propio, etcétera, no fue reconocido por el Frente Amplio durante el gobierno el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, en que se plantearon como oposición, salvo esto de la colaboración crítica de Revolución Democrática, ¿no? Pero creo que puede ser reconocido ahora. O sea, visto desde hoy día, hay una continuidad, creo yo, bastante evidente para cualquier observador entre el segundo gobierno de Bachelet y el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, eso me lleva a preguntarte sobre las variables, a ver, pan, vino de las cosas. Por ejemplo, a la derecha le ha costado, pero una barbaridad, tener que lidiar con la variable de que la candidata sea mujer. El tema mujer es un tema que complica a la derecha, como complicaba hasta antes de que Michelle Bachelet llegara al gobierno. Y por lo tanto, ahí hay una variable que no se habla muy abiertamente, pero que efectivamente tú notas de que, a ver, sobre todo si es que en un mundo hay que generar una decisión fuerte y hay que tener manos duras, no se asocia eso necesariamente a una mujer. En Chile todavía en grandes términos. Y en segundo lugar, lo que tú estás planteando es, a ver, ¿qué ha cambiado en las maneras de mirar estos últimos 30 años, llamémoslo así, para que tú puedas percibir que el Frente Amplio debiera salir a la delantera y dar un paso y de inmediatamente levantar la candidatura de Michelle Bachelet? No, yo lo que estaba diciendo es que yo creo que hay o sea, que ya la nueva mayoría, yo diría, el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue el gobierno que introdujo una reorientación de la evolución política chilena. La evolución política chilena, o sea, yo creo que la política chilena hasta ese momento, que el segundo gobierno de Bachelet, yo creo que fue una consecuencia del movimiento del 2011, de donde surgió el Frente Amplio, o los partidos que después convergieron en el Frente Amplio. La evolución política chilena tenía como supuesto fundamental la idea de que la manera de progresar era con mecanismos de asistencia social focalizadas y el resto mercado. Yo creo que la irrupción de la idea de derechos sociales universales, que es del movimiento del 2011, llevó al programa de la nueva mayoría, que se manifestó especialmente en materia educacional. Y al asumir esa idea, la idea de lo que se trata es asegurar derechos sociales universales y no programas focalizados a quienes no pueden comprar en el mercado y para el resto mercado. Esa es la diferencia. Entonces, la idea de derechos sociales universales es una idea que es común al segundo gobierno de Bachelet y al Frente Amplio. Visto desde hoy día, no es común a los gobiernos de la concertación. Hay distintas razones por las cuales uno puede explicar eso, ¿no? No creo que uno esté obligado a decir lo que pasa es que la concertación eran todos unos neoliberales encubiertos. No, la cosa es mucho más complicada que esa. Pero el hecho es que esa reorientación que se produce durante el segundo gobierno de Bachelet, se pueden reconocer quienes vienen de la concertación diciendo, bueno, una vez que ya, por así decirlo, una vez que ya hemos logrado que haya cobertura escolar completa, ahora es el momento de intentar hacer que la educación sea un derecho social universal. Y los otros que dirán, bueno, siempre fue esto importante, pero pueden ambos converger. Mira, y visto desde hoy día, creo yo que eso es más evidente todavía.
A ver, déjame hacerte una última pregunta que tiene que ver con la idea clásica de la política electoral. Tú tienes probablemente desde la democracia cristiana, cuando se forma, el Frente Amplio probablemente redujo la distancia entre el nacimiento y llegar a la moneda. Totalmente. Pero de una manera brutal. Sí. Antes estaba la democracia cristiana como lo más... O sea, que surge el 38 y llega al 64. Llega al claro. 64. El Partido Socialista. Claro, era súper rápido todo eso. Bueno, hoy día fue rapidísimo. Pero existe esta idea de que, oye, si pudiste una vez y ya tienes marcado un check para la presidencia, presidencial, ¿por qué le vas a entregar ahora a otros? Porque yo creo esta que el posibilidad? punto no es qué es lo que le conviene al Frente. Digamos, la decisión del Frente Amplio no es una decisión acerca de qué es lo que le conviene al Frente Amplio. La decisión del Frente Amplio es una decisión acerca de cuál es la manera de asegurar una coalición lo más amplia posible que permita hacer el proyecto transformador del Frente Amplio un proyecto de mayorías. Entonces, ¿Qué hay que corregir ahí de lo anterior? hay que corregir todo lo que sea necesario corregir, porque eso es lo que realmente importa. Ahora, lo que tú dices, la extraordinaria rapidez en el surgimiento, ascenso y llegada a la presidencia del Frente Amplio, es, bueno, por una parte, creo yo, es una demostración o una consecuencia del hecho de que el Frente Amplio sí logró interpretar algo importante que estaba ocurriendo en la sociedad. Y lo que estaba ocurriendo yo creo que es esa demanda de transformación. Pero, por cierto, tiene consecuencias, porque el proceso de construcción de partido político es un proceso que toma tiempo y que ocurre no porque hay teóricos que piensan muy bien las cosas o abogados que diseñan muy buenos reglamentos, sino porque hay experiencia política que se va acumulando. Y esa experiencia política se va acumulando porque tratamos tal cosa y nos fue mal, porque esto creó este conflicto innecesario que ahora podemos ver, en fin, ¿no? Y eso toma tiempo. Ese es un privilegio que el Frente Amplio no tuvo. Y eso tú sientes de que hay, para decirlo en tus propias palabras, hay un grado de modestia de asumir que, sabes que la experiencia que tenemos en este primer gobierno fue una lección que probablemente no vimos venir de esta forma. O sea, yo creo que evidentemente este gobierno va a dejar una cantidad considerable de elecciones para el propio Frente Amplio. El Frente Amplio no es el mismo cuando sale del gobierno y cuando entra él. Yo creo que eso es clarísimo. Por supuesto, ¿cuáles son esos aprendizajes? Y cuáles son las consecuencias de esos aprendizajes, que es lo que entonces debemos hacer distinto. Es algo que es parte de la discusión política que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, porque es parte constante de la discusión política. Yo espero que una de los aprendizajes fundamentales sea no hay proyecto transformador si no es un proyecto de mayorías. Y un proyecto de mayorías supone una coalición que le dé sustento. Fernando Atria, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Última Mirada. Gracias a ti, Fernando. Nos vemos mañana en Última Mirada. Hasta luego.